La ley, el derecho a saber. Derecho previsional. Dentro de este derecho de la seguridad social, ocupa un lugar importante las jubilaciones y pensiones, comprendida en el derecho previsional que trata de amparar por medio de jubilaciones a quienes por razones de avanzada edad, enfermedad o accidente que incapacite de manera duradera para el trabajo no puedan ejercer actividades laborales, comprendiendo también a las viudas y viudos de quienes obtuvieron jubilaciones o se hallan trabajando al momento del deceso, y a sus hijos menores, a quienes se le concede el beneficio en forma de pensiones. En varias oportunidades en este programa hemos estado abordando el tema de las jubilaciones y lo vamos a volver a hacer hoy porque es un tema candente, es un tema que está muy de actualidad, es un tema que genera muchas consultas en nuestro estudio jurídico y supongo que también en el de otros colegas, y fundamentalmente uno lo ve en ANSES cuando vamos casi a diario, la cantidad de consultas que hay por el tema de jubilaciones. Es un tema que hoy está complicado, las leyes, digamos, en general han restringido o han quitado algún tipo de derechos que se venían teniendo y lamentablemente eso redunda en que las personas no se puedan jubilar como lo esperan al cumplir la edad jubilatoria. En principio voy a hacer una pequeña referencia a lo que es la reparación histórica, que ha terminado, ya la reparación histórica ha terminado. Bueno, hay mucha gente que no fue alcanzada por el programa de reparación histórica no alcanzó el 100% de los jubilados, sino simplemente a un 20% más o menos del universo total de los jubilados. El resto quedó afuera, o sea, no le correspondió y bueno, de ellos en muchos casos estamos viendo la posibilidad de hacer un juicio de reajuste de haberes y en otros, bueno, simplemente no tienen derecho o no tienen ganas estas personas de realizar ningún tipo de juicio ni reclamo y bueno, se conforman con el haber que están cobrando. Dentro de los que le correspondió la reparación histórica, la gran mayoría ya firmó con el ANSES, digamos, el convenio por el cual se le otorga el aumento de sueldo por la reparación histórica. Pero hay muchos que aún no tienen la propuesta económica, o sea que todavía no, le han dicho que sí, que están dentro del programa, pero todavía no le han dicho cuánto va a ser el aumento y mucho menos, por supuesto, no se lo están pagando. En otros casos sí le están pagando el aumento, pero aún no han firmado ese trámite que tenían que hacer los jubilados, que estaban comprendidos dentro del programa de reparación histórica, y que era concurrir con su abogado para poner la huella digital, que era firmar el convenio, todavía no lo han realizado. Bueno, es porque no tienen el convenio disponible. En algún momento, seguramente, el ANSES les va a ir informando, digamos, por los canales habituales por los cuales se informan. Normalmente suele ser a través del recibo de sueldo. Cuando van a sacar el recibo de sueldo del cajero automático, al pie del mismo tiene una leyenda si se tienen que presentar en ANSES o cuál es el trámite que tienen que hacer a los efectos de no perder ese aumento que le están pagando de la reparación histórica. Entonces, los que firmaron ya queda definitivo. Los que aún no tienen propuesta económica y que están esperando porque su abogado o el ANSES le ha dicho que les corresponde, que están dentro del programa, pero aún no le han hecho la oferta, tienen que esperar que el ANSES le informe que le han hecho la propuesta económica o a través de su abogado le informe justamente que cuánto es lo que le van a aumentar y poder de esta manera en algún momento también ir al ANSES y firmar. Y los que están cobrando y aún no han firmado también tienen que esperar ser citados para poder cumplimentar en definitiva con el trámite y que quede también en forma permanente ese aumento incorporado a la jubilación. En lo que se refiere específicamente a las jubilaciones,
nosotros tenemos muchas consultas, semanales y a diario tenemos muchas consultas de personas que están cumpliendo la edad jubilatoria. Esto es, hombres que están cumpliendo 65 años y mujeres que están cumpliendo 60 años en estos tiempos. Y bueno, van a consultar por la posibilidad de jubilarse y quieren saber si se van a poder jubilar. Bueno, digamos, aquí hay que diferenciar. En el caso de los hombres que están cumpliendo 65 años ahora, para poder jubilarse con la jubilación ordinaria, tienen que tener los 30 años de aporte. Sí o sí tienen que tener aportados los 30 años. Nadie se puede jubilar, ningún hombre se va a poder jubilar hoy si no tiene los 30 años de aporte, salvo algunas cuestiones que podemos analizar, digamos que la ley lo va a contemplar. Pero en general debemos decir que los hombres, para poder jubilarse, tienen que tener los 30 años de aportes. Aquellos que no los tienen, hay que analizar caso por caso. Si los aportes son actuales, si hace mucho que los tienen, si son muy viejos, de más de 20 años. Hay que ver la cantidad de años que tienen y ver si es posible que puedan coincidir en una moratoria para poder pagar los años de aporte que le están faltando. Pero en general debemos decir que hoy la ley prevé que el hombre, para que se pueda jubilar a los 65 años, tiene que tener los 30 años de aportes. Esa es la regla general, digamos. Las excepciones son para aquellos que tienen algunos aportes, 10, 15 años, ver si se pueden jubilar. Nosotros estamos, es más, en estos días me han estado consultando algunos hombres que tienen entre 15 y 20 años de aportes, algunos de ellos aportes privilegiados, como pueden ser de la construcción, de la fábrica militar y de algunas otras, de algunos otros trabajos que son privilegiados, que esos aportes hacen que la persona se pueda jubilar a menor edad. Y en el caso de estas consultas que hemos tenido, no han podido cumplir con los requisitos para jubilarse. O sea, tienen una buena cantidad de aportes, pero no se pueden jubilar. ¿Qué pasa con estas personas, con estos hombres que tienen 65 años y no tienen todos los aportes o no tienen aportes? Bueno, el sistema los empuja a la pensión universal para adultos mayores, a la PUAM. Lamentablemente los está empujando a ese instituto, un instituto que nosotros hemos criticado ya en este programa porque creemos que tiene serias falencias, entre ellas que no tiene derecho a pensión, uno muy importante, creo que de los más importantes que tiene, porque cuando fallece el jubilado o el pensionado que tiene la pensión universal para adultos mayores, esa pensión caduca, se va con él, no le pasa al otro cónyuge, como es la costumbre y como ya estaba regulado en las leyes previsionales argentinas. Siempre la jubilación que tenía la persona fallecida pasa en calidad de pensión, como un beneficio de pensión al cónyuge que queda vivo, ya sea el hombre o la mujer. Pero bueno, hoy, digamos, la opción que le está quedando a los hombres que cumplen 65 años, que no tienen todos los aportes o no tienen aportes, es esa pensión universal. Que además, como segunda falencia grave que nosotros le vemos, es que, digamos, no cobra el haber mínimo, o sea, perfora para abajo el haber mínimo. La ley estipula que la pensión universal para adultos mayores va a tener un haber del 80% del haber mínimo. O sea, va a cobrar un 20% menos que la mínima que cobran los jubilados. El pensionado está en desventaja. Son unos jubilados clase B, están en desventaja con respecto a los jubilados. Esto me parece un despropósito de la ley y realmente una modificación introducida al derecho previsional argentino que no se condice con la costumbre y con los antecedentes legislativos que hemos tenido en este sentido en la República Argentina, que no tenían jubilación. Estamos hablando de gente muy grande, de 70, 80, 90 años, que no tenían ningún tipo de beneficio previsional, no cobraban ningún tipo de jubilación, ningún tipo de pensión y tampoco tenían el acceso al PAMI, a las prestaciones médicas. Entonces, digamos, de seguir con esta tendencia que tiene la reforma a las leyes previsionales, se va a volver a producir este cuello de botella, porque sabemos que el tema de los aportes es complejo y es sensible, porque hay muchísima gente que trabaja de manera irregular. Hay muchísima gente que no tiene aportes jubilatorios, ya sea, digamos,
porque trabajan por su cuenta. En muchísimos casos es gente que trabaja por su cuenta. Tenemos el señor que es plomero, el que es albañil por su cuenta, el que es pintor de obra, la señora que hace pan casero o hace tortas, que no están inscritos, que no aportan. Todo eso tiene un grave problema, pero también lo tienen las empleadas de las casas particulares, la famosa empleada del servicio doméstico, como se llamaba antes. Ahora se ha modificado la terminología y se la llama empleada de casas particulares. Bueno, en la mayoría de los casos no tienen aportes jubilatorios, o sea, trabajan en varias casas, a lo mejor un par de horas, un par de días a la semana, y bueno, cada uno de los empleadores le va pagando por lo que hace, pero no tienen aporte jubilatorio. Ni hablar de las amas de casa. Las amas de casa, la señora que se queda, la mujer que se queda en la casa, en general hablamos así porque nuestra sociedad está estructurada de esta forma, la que se queda en la casa cuidando de la casa y de los hijos y de todo lo que lleva, esos 20 y pico de años, 30 años que se dedican a cuidar a sus hijos y a cuidar la casa y a mantenerla, y el marido trabaja afuera y el marido tiene los aportes, es muy probable, pero la mujer no los va a tener. Entonces, todas estas situaciones irregulares, también tenemos muchos empleados negros en el comercio, también hay muchos empleados negros en la construcción, o sea, hay mucha gente que no aporta, y eso, personas que hoy estamos en los 30, 40, 50 años, dentro de poco van a ser un verdadero problema. Y otra vez el Estado tendrá que salir, digamos, a paliar la situación como fue en el 2005, cuando llegó por allá, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner tomó la decisión de que se jubilaran las amas de casa y sacar esa moratoria que la verdad que trajo justicia en muchísimos casos. Ahora, creo que tendría que haber una reforma con carácter urgente para tratar de incluir más gente, digamos, a la jubilación ordinaria, cuestión de que no se vuelva a producir este cuello de botella en muy pocos años, en 7, 8, 10 años, vamos a volver a tener un problema muy grave con respecto a las jubilaciones, fundamentalmente porque hay mucho trabajo irregular, hay mucho trabajo en negro, hay mucho trabajo por cuenta propia de gente que no aporta. Entonces, bueno, es un problema que de alguna manera, digamos, el Estado tendría que estar resolviendo, porque eso tiene que surgir desde el Estado. Y por otro lado, nosotros siempre estamos haciendo hincapié en las personas que nos consultan de que tienen que realizar aportes, que busquen alguna forma con un monotributo. A veces hay algunos que son bastante baratos, está el monotributo social, que en realidad está subsidiado por el Estado, habría que aprovechar antes que lo puedan llegar a sacar, un monotributo promovido, un monotributo común que hoy está en los 450 pesos, 500 pesos, digamos, no es poca plata, pero por ahí las personas pueden ir haciendo un aporte, porque alguien que hoy tiene 50 años, si no tiene aporte y empieza a aportar, es probable que cuando salga una reforma a la ley pueda jubilarse, por allá por los 60 o los 65. Pero si no aporta nada, lo más probable es que esté en desventaja al momento que salga una reforma a las leyes jubilatorias. La ley, el derecho a saber. Especializado en derecho previsional, jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes. Estudio jurídico Dr. Juan Alberto Chea, abogado. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, al frente de tribunales. Teléfono 03571-503-618 o 03546-156-507, 11, Río Tercero. Torres, Garbarino y Rébola, abogados, soluciones legales. Avenida Peñalosa 1372, primer piso, oficina 2. Teléfono 03571-155-92-948 o 155-44-459, Río Tercero.
especializada en derecho laboral y reclamos ante las ART, para que el trabajador haga valer sus derechos. Estudio Jurídico, doctora Andrea Escudero, abogada. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, frente a tribunales. Teléfonos 03571-503-618 o 03571-156-08-971. Si estás buscando un lugar donde te provea todo lo que necesitas, Doris, librería, kiosco y fotocopias. Allí en ese lugar vas a encontrar todo, absolutamente todo lo que necesitas. Librería jurídica para profesionales y estudiantes. Códigos, leyes, doctrinas, manuales para estudiantes. La mejor atención. ¿Sabes dónde? En Peñalosa, frente a tribunales. Doris, librería, kiosco y fotocopias. La ley, el derecho a saber. En el día de hoy vamos a hablar sobre los tributos. ¿Qué son los tributos? Esto es una palabra muy amplia que incluye tanto a las tasas como los impuestos y a las contribuciones especiales. Es muy común que uno pague impuestos o tasas y no sepa cuál es la diferencia entre uno y otro. Por eso es importante destacar cuál es la función de cada uno para saber qué es lo que realmente estamos pagando. Los impuestos en general son contribuciones que se pagan al Estado, nacional o provincial, por un interés general, no por una tarea concreta, sino para solventar los gastos que tenga el Estado. Y van a formar parte de esos ingresos del erario público, o sea, de la renta que tiene el Estado para cubrir sus necesidades. A diferencia de las tasas, que las tasas son contribuciones que se pagan por la prestación de un servicio en especial. El claro ejemplo de una tasa es la tasa por alumbrado público o por la utilización de las calles y el mantenimiento de las mismas. Y las contribuciones especiales son aquella prestación que se realiza para un fin determinado, como por ejemplo es una obra o un gasto específico. El caso de las obras públicas, como un desagüe, un canal, una pavimentación de alguna calle, que le da un valor agregado a esa persona, digamos, que tiene un bien. Otra contribución especial muy común es el peaje. El peaje que comúnmente nosotros nos encontramos cuando transitamos por la ruta de todo el territorio nacional es una contribución especial, es un ejemplo de contribución especial. Este peaje es constitucionalmente admitido, se puede pagar, siempre hubo una discusión de si afectaba el derecho a transitar libremente. En un fallo de la Corte Suprema se estableció que es una limitación al derecho de transitar, pero mientras sea razonable, mientras el precio a pagar sea accesible, acorde, digamos, al uso que se le dan a las rutas de la Argentina, está permitido. En general, los tributos no pueden ser impuestos de cualquier manera. O sea, el Estado no puede establecer un tributo, ya sea una tasa, un impuesto o una contribución especial, a su antojo. Sino es necesario que se establezcan límites, y esos límites están establecidos por la ley. Lo primero
es que el tributo tiene que estar regulado por una ley nacional, una ley provincial o una ordenanza municipal. O sea, que el poder legislativo de cualquier estado del gobierno dicte una ley con las formalidades que eso implica y establezca quiénes son los sujetos obligados a pagar, cuál es el plazo, cuáles son los importes que se debe pagar y cuál es el hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? Es la circunstancia por la cual se paga el impuesto. Otro de los límites que existen para que el Estado pueda recaudar o cobrar esos impuestos son, como primero, el principio de igualdad. Tiene que cobrarse a todos los integrantes o a todos los ciudadanos por igual. Pero esa igualdad tiene que ser una igualdad razonable, acorde a la capacidad económica de cada persona. Entonces va a ser proporcional a los ingresos que tenga esa persona. Los impuestos más conocidos son el IVA, que es el impuesto que pagamos todos los habitantes, porque es un impuesto en el consumo, o el impuesto a las ganancias, que es el impuesto tan discutido hoy en día con respecto a los trabajadores. Entonces, cada uno va a pagar en proporción al consumo o en proporción a la capacidad contributiva, como dice la ley, el impuesto. Otro de los requisitos es que el impuesto sea no confiscatorio. ¿Qué significa esto? Que restrinja ese derecho de propiedad sobre los bienes que tengamos nosotros, que sea tan excesivo que hace que me restrinja de ese bien que yo tengo. Si el impuesto es confiscatorio, es inconstitucional. Entonces hay que entrar en toda una discusión a nivel judicial para cuestionar el valor o el importe. Si tenemos, por ejemplo, un impuesto que nos cobra o grava algún bien con un 70, un 80%, nos encontramos, por ejemplo, con un caso claro de una confiscatoriedad del impuesto. O sea que me está restringiendo un 70% mi derecho de propiedad. Siempre se tiene que analizar las circunstancias y la capacidad contributiva de la persona. Es un dato muy importante tener en cuenta. No puede reclamármela. Ahora, si yo no estoy inscripto y eso genera una deuda, a su vez, la prescripción no va a ser de 5 años, sino de 10. Se duplica por esta relación, digamos, no registrada, en perjuicio del Estado. Por eso es importante tenerlo en cuenta. A nivel provincial, cuando hablamos de impuestos, que sería lo más común, el impuesto inmobiliario o el impuesto a los vehículos y automotores, la prescripción es de 5 años. Ahí ya se reduce y se tiene en cuenta que el vencimiento empieza a correr del año posterior. O sea, yo adquirí un vehículo 0 kilómetros, el vencimiento de ese vehículo empieza a correr a partir del año siguiente, el 1 de enero del año siguiente. Esto es importante destacar porque es muy común que si no ha regularizado algún pago de algún tipo de tributos a través de la Dirección General de Rentas, en el caso de Córdoba, que le llegue una intimación judicial, una demanda de parte del fisco sobre impuestos que ya prescribieron, o sea que no se pueden cobrar. Pero si usted no se presenta y plantea esta situación por medio de un abogado en tribunales, la sentencia al momento de salir no se establece la prescripción y lo van a condenar al pago de las costas, como también así del impuesto. Es de destacar esto y es muy importante que se cuenten los plazos para ver si el impuesto está o no está prescripto. Otro requisito esencial, es muy común también que se lleguen notificaciones al domicilio, notificaciones de deuda extrajudicial, y uno se llega en la repartición de la Dirección General de Rentas para hacer un plan de pagos. Si usted hace un plan de pago, ese plan de pago está novando la deuda. ¿Qué significa esto? Que está
reafirmando la deuda y el plazo de prescripción empieza a correr de cero de nuevo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hace un plan de deudas y corroborar de que esa deuda no esté prescripta ya. Y por último vamos a hablar de los delitos que acarrea este no pago de impuestos. El no pagar los impuestos no es un delito en sí. Hay distintas convenciones y tratados internacionales que establecen la prohibición de la prisión por deudas. O sea que si yo tengo una deuda tributaria y no la pago, no cometo un delito, no cometo una infracción delictual. Ahora, si yo realizo alguna conducta típica que sí está tipificada como es la evasión, o sea que oculta, que altera los estados contables o cualquier tipo de relación, digamos, comercial, concurre en el delito de evasión impositiva, ya sea por un tributo provincial, nacional o municipal. Es importante destacar esto, como también de que la evasión tributaria en Argentina está estipulado por una ley especial en donde establece un mínimo del monto a evadir. Actualmente el mínimo es de 1,5 millones de pesos en un periodo fiscal. ¿Qué significa esto? Que si yo evado impuestos por el monto de 1,5 millones de pesos en un ejercicio anual, en el caso de los impuestos que sean con un ejercicio anual, estoy cometiendo el delito de evasión. Y ese delito de evasión se va a agravar si yo tengo, o evado mejor dicho, 15 millones de pesos. Se agrava la pena de ese delito, como con cualquier otras circunstancias de si utilizo personas interpuestas o lo que se conoce comúnmente como testaferros. Es por eso importante el asesoramiento jurídico y tributario, consultar con su contador y abogado para estar al tanto de estas situaciones y no incurrir en ningún delito, como también así en no pagar más allá de lo que uno debería pagar. El contenido de la ley, el derecho a saber, tiene únicamente carácter informativo y no puede en ningún caso considerarse como asesoramiento legal integral y definitivo o de otra naturaleza, debiendo el televidente contactarse personalmente con un profesional abogado o de otra especialidad. La ley, el derecho a saber.